Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a volver a revisar la presentación que les compartí en la discusión sobre la resolución del segundo examen parcial. Solo vamos a ver aquellas partidas que les generaron mayores conflictos o aquellas que nosotros pudimos identificar que hubo pues mayor confusión. Este parcial era el mismo para ambas secciones, así que tomando en cuenta eso, pues vamos a comenzar. La primera partida de la que hablamos en la discusión fue la del 15 de enero, donde se pagaron sueldos de las tiendas por $35,000 con cheque, generando retenciones así: IS por $2,000, AFP por $2,500 e impuestos sobre la renta por $3,200. El IS y la AFP son beneficios a empleados y son obligaciones que tiene la empresa. Y también aquí hay que tomar en cuenta que me dicen que se va a pagar con cheque, es decir, que este dinero va a salir de la cuenta de banco. Entonces, sabiendo que el IS y la AFP son obligaciones de la empresa con los empleados, eso significa que son pasivos. Y cuando me dicen que son retenciones, significa que yo al monto que voy a pagar se lo voy a restar. Ahora, si bien es cierto que hay cuentas de gastos también que se llaman IS y AFP, pero esas hacen referencia a las retenciones, perdón, a las aportaciones patronales de IS y de AFP. ¿Cuál es la diferencia? Que las aportaciones patronales salen del bolsillo de la empresa y las aportaciones laborales, que son las que están aquí, esas se le retienen al empleado de su salario. Esas son las diferencias. Y para el caso del impuesto sobre la renta, pues bueno, esa es una obligación con el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿cómo me iba a quedar esta partida? En el lado del debe iba a cargar 35,000. Iba a utilizar la cuenta de sueldos y salarios, pero de gastos de venta, porque me dicen que son sueldos de las tiendas. Solo eso iba a estar en el lado del debe. Ahora, en el lado del haber. Para el haber iba a ocupar las cuentas de pasivos que se encuentran en beneficios a empleados por pagar de IS y de AFP, pero de aportes laborales. Eso iba a estar en el lado del haber con 2,000 y 2,500. Y también iba a tener una salida de efectivo de la cuenta de banco. Entonces, para saber con cuánto voy a abonar la cuenta de banco, a los 35,000 tengo que restarle los 2,000, los 2,500 y los 3,200. Con eso iba yo a abonar mi cuenta de banco y me queda también el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es otro pasivo, entonces también va abonado. Y para ese se utilizaba la cuenta de impuesto sobre la renta a empleados de carácter permanente, que estaba en retenciones por pagar. Continuando. La partida del 9 de mayo, que nos decía que nos devuelven 6 trajes de la venta del 4 de enero por no ser el modelo, y la devolución fue aceptada. Decíamos que cuando hay una devolución se utilizan las mismas cuentas que se usan en la venta, pero de manera inversa. Es decir, para esta partida de la venta del 4 de enero se usaron las cuentas de clientes, de débito fiscal y de ingresos. Entonces, esas mismas cuentas voy a utilizar, pero ahora en lugar de cargar clientes, la voy a abonar. Y en lugar de abonar ingresos y débito fiscal, los voy a cargar. ¿Con cuánto? Pues respectivamente con el monto de la devolución. Es decir, IVA débito fiscal iba a ser cargado con el IVA de la devolución, también los ingresos con el monto de la devolución y lo mismo con los clientes. Para abonar clientes, pues tenía que sumar los ingresos y el IVA. Y también se iban a afectar las cuentas del reconocimiento de costo de venta. ¿Por qué? Porque esto va a regresar a mi inventario. Entonces, iba a utilizar la cuenta de inventario de producto terminado cargada y la cuenta de costo de venta abonada. Y todo esto también se iba a trasladar al libro mayor para poder tener los saldos actualizados, porque esto me iba a afectar a la hora de hacer mi liquidación de impuestos y de
hacer también la estimación para cuentas incobrables. Luego, el 17 de junio pagamos los honorarios del asesor legal por 15,000 más IVA con un cheque. Calcular retenciones de IVA y de ISR. Con esto de las retenciones, pues pudimos observar que algunos de ustedes ya manejan la retención del 1% de IVA y eso está súper bien. Pero en este caso, en este ejercicio, más bien se hacía referencia a que tenían que calcular el IVA, es decir, el 13%. Sin embargo, si ustedes calcularon la retención del 1% también, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo iba a ser esta partida? Bueno, los honorarios son un gasto. En este caso no se especifica si es de administración o de venta. Entonces, podían ocupar cualquiera. Así que, gastos iba a ser cargado con 15,000. También se iba a cargar el crédito fiscal con el IVA. Es decir, tenían que multiplicar 15,000 por el 13% y con eso iban a cargar crédito fiscal. ¿Qué se iba a abonar? Bueno, me dicen de que pagaron con cheque, entonces voy a abonar cuenta de banco y también que calcule la retención del impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, lo primero es calcular la retención del impuesto sobre la renta. Para esto, a los 15,000 tenía que sacarle el 10%, que es la retención que se hace a personas naturales. Entonces, sacaba el 10% y con eso iba a abonar la retención del impuesto sobre la renta. Ahora, la cuenta de banco. Bueno, la cuenta de banco, con esa lo que tenía que hacer era sumar los 15,000 que tenía en gastos más el IVA de crédito fiscal menos la retención. Y así iba a tener la misma cantidad tanto en el debe como en el haber. Luego llegamos a diciembre, al 26 de diciembre. Ese día me paga el cliente de la venta del 4 de enero el 50% de su adeudo. Recordemos que hubo una devolución sobre esta venta, es decir, que este 50% no lo voy a calcular sobre el monto de la partida del 4 de enero, sino que voy a utilizar el saldo actual de la cuenta de clientes para calcular el 50%. Por eso les decía que es importante tener los saldos actualizados. Así que, ¿qué se iba a hacer en esta partida? Se iba a cargar cuenta de banco, puesto que no nos dicen cómo nos pagó, entonces asumimos que es cuenta de banco, se carga con el monto que nos paga y se abona clientes. Nuevamente, todo esto se lleva al mayor también. Y por último tenemos las partidas del 31 de diciembre. El 31 de diciembre se registra la depreciación del año. Equipo de cómputo por 27,836,21 y también equipo de transporte por 39,700. Aquí hay unas cuentas de gastos que se llaman depreciación. Las encontramos tanto en gastos de administración como en gastos de venta. Entonces, esas cuentas se iban a cargar con estos montos. Aquí podían utilizar, por ejemplo, la cuenta de depreciación de gastos de administración y cargarla con 27,836,21 y la de depreciación de gastos de venta cargarla con 39,700. Y las cuentas que se iban a abonar son unas cuentas de activos que terminan con una R en el código, que son las cuentas de depreciación que se encuentran también en su catálogo de cuentas. A pesar de ser activos, esas nacen abonadas, nacen de manera inversa. Entonces, así se iba a hacer esta partida. Luego se tiene la liquidación del IVA el 31 de diciembre. Aquí también por esto les hacía mención que es importante tener los saldos actualizados. Lo que se hace aquí es una comparación del saldo de la cuenta de crédito fiscal con la del débito fiscal para saber cuál es mayor. Entonces, si el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal,
significa que yo he vendido más de lo que he comprado, por ende tengo un IVA por pagar. Y si es al revés, significa que yo he comprado más de lo que he vendido, entonces tengo un saldo a favor, un remanente. Ahora, para este ejercicio tenían IVA por pagar. Entonces, ¿cómo se hacía la liquidación? Si la cuenta de débito fiscal yo la abonaba, ahora para dejarla a cero la voy a cargar. Entonces se carga débito fiscal y se abona también crédito fiscal. No va a dar lo mismo, es cierto. Entonces, ahí se determina, ¿verdad? Si hay IVA por pagar o si hay remanente. En este caso, como les decía, hay IVA por pagar. Entonces, se abona también la cuenta de IVA por pagar porque es un pasivo con la diferencia. Y por último, nos dicen que por prudencia financiera estimamos que el saldo de la cuenta por cobrar a clientes es del 5% en concepto de cuentas incobrables. Entonces, aquí también en las cuentas de gastos ustedes tienen cuentas incobrables, tanto en administración como en ventas. Para este caso podían utilizar cualquiera de las dos porque no se especifica a qué área se va a llevar ese gasto. Entonces, se cargaba cuentas incobrables de gastos y se abonaba también estimación para cuentas incobrables, que es una cuenta de activos, pero que también nace abonada. Tiene una R al final en su código. ¿Y con qué se iba a cargar y abonar? Con el saldo actual de la cuenta de clientes multiplicado por el 5%. En cuanto a la documentación, habían partidas que no requerían de documentación, por ejemplo, el costo de venta. Lo que me iba a sustentar las partidas del costo de venta iba a ser el Cardex. Ese es mi documento de soporte para esas partidas. Luego también la liquidación de impuestos. No hay un documento que se genere cuando se liquidan los impuestos, sino que se hace la liquidación y luego pues se hace la declaración de impuestos en los portales del Ministerio de Hacienda. Luego, otra partida que no requería de documentación es la depreciación y también las cuentas incobrables. Estas partidas no requieren de documentación como tal porque no se genera nada, no se genera ningún papel, ningún documento, sino que todas ellas vienen sustentadas desde las políticas contables de la empresa. En las políticas contables yo voy a encontrar cómo se va a registrar la depreciación, los porcentajes que se van a usar, hacia dónde se van a llevar esos gastos, y lo mismo con las cuentas incobrables. También para las cuentas incobrables hay métodos para ser estimadas. Entonces, esos son mis documentos de soporte, que pues en este caso no era necesario que ustedes los pusieran. Otras consideraciones, bueno, ya lo habíamos mencionado, que cuando hay devolución se afectan todas las cuentas que se afectaron en la venta, también que la cuenta de clientes debía tener el saldo actualizado, tanto para el pago de la deuda como para la estimación. La balanza de diciembre debía incluir todas las cuentas que se habían utilizado en el ejercicio, no solo las de diciembre, y también no eran necesarias las partidas de cierre contable. Cuando ustedes estaban haciendo el parcial, empezaban a ver esas partidas. No eran necesarias en este ejercicio, no se les pedían. Entonces, si las hicieron, pues simplemente no se tomaron en cuenta. Y por último, todos los datos debían estar vinculados. Es decir, que si ustedes escribieron los datos así manualmente en la balanza y en los estados financieros que hicieron, pues eso estaba erróneo. Tenían que traer los datos desde los libros. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que este video les ayude también para estudiar para su examen final y también con dudas pues que puedan tener sobre el trabajo que ya entregaron. Así que me despido. Muchas gracias.